Bienvenidos nuevamente a los 41 tropiezos de la Heteronorma en México y nos sentimos nuevamente muy honrados de estar aquí en la Casa de Cultura Reyes Heroles en la Alcaldía Coyoacán, que tan amablemente nos ha alojado durante la transmisión de estos programas. Y bueno, para arrancar estos 41 tropiezos no podemos dejar de lado la presencia insustituible de Shivonne Guerrero. Shivonne, ¿cómo estás? Hola, querido Roberto, pues muy contenta de estar aquí y no voy a hacer spoilers de quién es nuestro invitado, lo juro, pero bueno, es un gran invitado y es lo único que voy a decir. Bueno, y es un invitado que además conocemos muy bien porque ha estado con nosotros ya en otras emisiones de este programa y por supuesto, él es activista, promotor cultural, curador, también un poco periodista y bueno, ha sido el sostén durante los últimos años de un proyecto, la verdad, importantísimo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Un proyecto que además nos da muchísimo orgullo, que es un proyecto alojado prácticamente desde su fundación en nuestra universidad. Se trata, por supuesto, de la Semana Cultural Lésbico Gay del Chopo, así se llamaba, digamos, la Semana del Chopo, como durante muchos años se llamó, y que hoy se llama Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y él es, por supuesto, nuestro querido Salvador Iris. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Como lo dices. Y qué gusto además estar de regreso en este programa. Eres muy bienvenido. Lo sé, muchas gracias. Salvador, a ver, estábamos platicando un poquito fuera del aire que la semana lleva 35 años ocurriendo en la universidad, ocurriendo en el Museo del Chopo. Sin embargo, es un proyecto un poco más antiguo, es un proyecto que tiene que ver, digamos, con la iniciativa de un grupo de activistas muy importantes, donde, bueno, por supuesto, José María Covarrubias va a ser, pues, un nombre del cual vamos a hablar muchísimo. A veces le vamos a decir José María, a veces le vamos a decir la Pepa, que era como todos lo conocíamos. Sí, y bueno, Salvador, cuéntanos un poquito el origen de lo que conocemos como la semana. Esto inicia en 1982, imagínense, en plena efervescencia del movimiento de liberación homosexual y se origina con el nombre de Jornadas de Cultura Homosexual, justo es el nombre. Recordemos que en esa época lesbianas, homosexuales, trans, a todos nos metían como en el mismo costal y se llamaba así, ¿no? Sucede en una galería que ya no existe, la Galería Alaide Fopa, que estaba en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí se les ocurre a un grupo de promotores culturales, que además todavía no existía ni siquiera el concepto de promotor cultural, pero lo eran, ¿no? De organizar unas jornadas para promover las expresiones artísticas y culturales de los colectivos lésbico-gay en eso entonces, que aunque no lo crean, parece que ahorita suena como a otra realidad y a otro planeta, era impensable ponerlos en cualquier espacio, ¿no? Recordemos que en esa época todavía existía en la Ciudad de México la ley de las faltas a la moral, y entonces colgar un cuadro o algo con una imagen explícitamente homosexual o lésbica era una falta a la moral, y entonces muchos espacios se negaban a hacerlo justo para no incurrir en esta falta. Entonces, con el afán de abrir un espacio donde pudiera exponerse eso, Armando Sariñana, Hugo Patiño, Patria Jiménez y José María Covarrubias se les ocurre organizar las Jornadas de Cultura Homosexual, 1982. Estamos hablando además de una época previa a la aparición del SIDA, ¿no? Que va a ser también muy importante para la comunidad. Sí, la Semana Cultural también se volvió, justo como tú dices, con la aparición del SIDA, en un foro de los primeros incluso para debatir justo las problemáticas que la pandemia traía en esa época para la comunidad específicamente. ¿Cómo llegamos al Chopo, Salvador? Que eso nos intriga muchísimo. Se hace, como te digo, de manera independiente, de alguna manera medio clandestino, también medio underground, ¿no? Son los primeros años de la semana, muy en el gueto, ¿no? De y para homosexuales y lesbianas, ¿no? Se hace en la Galería Alaide Fopa en el 82, de ahí en el 83 al 85 se realiza exactamente en espacios cerrados, privados. Sí, como el Club de Periodistas, ¿no? El club, no, eso es en el 86. Okay. Esto se hace, me dicen que en la editorial Penélope, en el foro de la editorial Penélope, ya no existe, estaba por el sur, por el World Trade Center, según sé, ¿no? Ahí se realizan igual, ya con el nombre de Semana Cultural Gay primero, ¿no? Hasta que en 1986 deciden hacerla en el Club de Periodistas, en Filomeno Mata, y ahí aparece una figura también muy importante que es Olivier Debrois, ¿no? Este crítico de arte y curador, ¿no? Que hace justo la curaduría de la exposición que se monta en el Club de Periodistas, y bueno, ya con nombres como Nahum Becenil, el Taller Documentación Visual, Armando Cristeto, Adolfo Cristeto, Adolfo Patiño. Adolfo Patiño, perdón.
Reinaldo Velázquez, ¿no? Yolanda Andrade. Y entonces el nombre del curador y de los artistas hace que muchos medios de comunicación volteen a verla y se vuelva como un poco visible e importante, y le da eso la seguridad a José María Covarrubias de ir a tocar las puertas de la UNAM, ¿no? Y decirles, traigo este proyecto, y bueno, qué mejor espacio que el Museo del Chopo, ¿no? Y Lourdes Monjes, que era la directora en esa época del ¿Era Museo Elba del Chopo. Macías? La poeta chapaneca, creo que es Elba Sí, Macías. Elba ¿no? Macías, Elba Macías, perdón, sí. pero Hay que ando, mira. reconocerle a ella, en realidad, pues Sí. tiene un enorme mérito, digamos, en un año como el 87, en un momento particularmente álgido, también Y en del un tema momento, de la pandemia, sí, ¿no? que alguien donde reciba esta ese exposición, tipo de ¿no? expresiones no eran bien vistas, Claro. ¿no? Sí, como dices, Elba Macías abre las puertas del Museo del Chopo, ¿no? Y se realiza por primera vez la Semana Cultural Gay. Todavía es hasta el 89 que ya se le incluye el acrónimo lésbica, ¿no? Semana Cultural Lésbica Gay. Es una semana de actividades, ¿no? Una exposición ahí en el antiguo Museo del Chopo, ¿no? Y bueno, causa mucha polémica y también mucho interés por parte de los medios de comunicación. Y empiezan a participar un sinnúmero de artistas. Bueno, de ahí la historia es larga, muy larga de contar. 35 años ya de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, eso es un motivo de orgullo. Digo, me sale lo Puma en este momento. Yo te quería preguntar, bueno, muchas cosas, pero una muy concreta es que te he escuchado hablar del arte LGBT y de como un espacio que ha mostrado lo que es el arte LGBT. Yo te quería preguntar ¿qué es eso que llamas arte LGBT? ¿En qué consiste? ¿Existe un arte LGBT? Porque sueles hablar de él y sueles hablar de él como algo que también ha sido un motor para hacer política, para hacer empatía, para mover a la sociedad. Creo que tú acabas de mencionar la palabra con la que yo relaciono el arte LGBT, ¿no? Que es política, ¿no? Tiene un discurso político. Existe, claro, un gran debate que si se puede clasificar o no el arte como LGBT, que si el arte no debería de tener etiquetas. Pero curiosamente luego yo siempre me pregunto por qué esa gente que incluso dice que no debería de clasificarse, sí habla de arte huichol o arte de mujeres, ¿no? Por otro lado, yo creo que es una visión media homofóbica que está ahí, ¿no? Y yo en lo particular, es un punto de vista muy particular, sí creo que existe un arte LGBT. Y creo que tiene 3 componentes para mí que son bastante importantes. Número 1 es en primera persona, ¿no? Creo que hay artistas que han logrado grandes acercamientos al tema, pero no dejan de ser eso, ¿no? Acercamientos al tema. No es lo mismo así te veo que así soy, ¿no? Yo de ahí parto. Es en primera persona. 2, es político y cuestiona justo la heteronorma, cuestiona muchísimas cosas, ¿no? Los roles de género, cuestiona y trae un discurso político. Y 3, expresa deseos, preocupaciones y temas relacionados con su propia comunidad. Yo creo que si cumple estas 3, sí se puede mencionar como arte LGBT, ¿no? Salvador, mencionabas hace un ratito el tema justamente de los guetos, justamente de que era inicialmente una exposición, y estamos hablando sobre todo de una exposición de arte plástico, ¿no? Que era básicamente como estaba concebida inicialmente, como una gran exposición pictórica, fotográfica, escultórica, etcétera. Sin embargo, es una exposición que poco a poco, o digamos de manera más bien muy inmediata, fue abriéndose a artistas de cualquier tipo de preferencia sexual, ¿no? Digamos, gente como Francisco Toledo, que participó muy activamente en la exposición, y bueno, podría citar un montón de nombres de gente que uno veía año tras año, obra plástica que estaba en esta exposición de la semana. La exposición empezó a cobrar cierta relevancia e importancia en el mundo de las artes visuales en México. Incluso críticos de arte como Teresa del Conde o Raquel Tibol llegaron a hablar, ¿no?, de la Semana Cultural, de la exposición en particular. Y hay un texto muy bello de Teresa del Conde donde habla que existe un antes y un después en las artes visuales en México de la Semana Cultural Gay, ¿no? En esta idea de erotizar los cuerpos masculinos, que no sucedía, ¿no? De presentar otras corporalidades y otros discursos relacionados a la sexualidad que se salían de la hegemonía, ¿no? Y bueno, eso creo que empieza a llamar el interés de artistas como con Francisco Toledo, los hermanos Castro Leñero, ¿no? José Luis Cuevas, gente que participó de la Semana Cultural, ¿no? Y que incluso, eso es importante, que crearon cosas
exprofeso para la Semana Cultural, ¿no? Aunque era acusada, digo, lo leí en algún sitio, creo que en el catálogo de los primeros 10 años de la semana, donde se le acusaba de falocentrista, ¿no? Digo, había una cosa fálica permanente, digamos, prácticamente en la mayoría de la obra plástica que se presentaba. Fíjate que ahí hay una cosa muy curiosa. Hasta el día de hoy, las expresiones lésbicas son muy difíciles. Yo entiendo, también es mi punto de vista particular, ¿no? Entiendo que las lesbianas la tienen más difícil que los homosexuales, ¿no? O sea, poner una imagen de dos mujeres teniendo una relación sexual o erótica ahí, el discurso se puede dar la vuelta y entonces el machín se para enfrente y ¡ay, qué ricas! Que es justo lo que no se quiere hacer, ¿no? Entonces entiendo que ellas han encontrado como formas más sutiles de mostrar su sexualidad. En los hombres no, en los hombres, como tú dices, la cuestión fálica, la cuestión sexual explícita, que no deja de ser un discurso político, porque por lo regular a quien se erotiza y a quien se presenta así, justo es lo que decía que tienen las compañeras lesbianas en contra, ¿no? Es a las mujeres, ¿no? Históricamente, incluso hasta en la historia del arte, ¿no? Siempre el cuerpo de la mujer es el que se erotiza, el cuerpo del hombre no. Si se presenta desnudo es de una forma heroica, ¿no? Nunca erotizado. El hombre no puede ser objeto del deseo, no en ese sentido, no del deseo sexual, ¿no? Yo creo que esto abre la puerta a una pregunta que es muy importante, y es cómo cambiaron los temas o han ido cambiando los temas, no solo con referencia a las identidades, porque ya nos decías, bueno, primero era gay, después fue lésbico gay. Yo te preguntaría cómo ha ido cambiando ahora que el acrónimo de alguna manera se ha ido enriqueciendo de letras y en términos también de temas. Por ahí se mencionó que en los 80 el VIH-Sida aparece como un tema. Supongo que luego llegaron temas de familias. Ya veo a Roberto que me está diciendo que se nos acaba el tiempo. Pero bueno, esa se me hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo se enriquece identitariamente este espacio, temáticamente? Fíjate que en ese sentido la semana podría funcionar como una perfecta radiografía del movimiento mexicano, ¿no? Si tú analizas las mesas, incluso los temas de las expos, te hablan de cuáles eran las agendas en cada momento, ¿no? Como tú dices, primero era literal, ¿no? Pues dejen de estarnos molestando. La visibilidad. Sí, ¿no? Visibilidad y alto a las racias, claro. Alto al acoso. Después viene el VIH-Sida y bueno, se vuelve el tema central incluso de muchas exposiciones. Después ya viene una cuestión sobre discutir si sí o no a la institucionalización del movimiento, ¿no? Familias, matrimonio, ¿no? Y ahora la cuestión identitaria. Incluso en la obra me doy cuenta, ¿no? Primero era una cosa muy erótica, muy erótica, y ha ido cambiando, ¿no? Ahora, por lo regular, las propuestas que llegan tienen que ver más con cuestiones de identidad. Súper interesante. Pues ahí está una probadita de lo que es. Bueno, vamos a seguir llamándole la semana. Un poco me niego a seguir llamándole la semana, aunque sea el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, pero vamos a ver una cápsula precisamente de la evolución de esta muestra, que rebasaba un poco la idea de muestra para volverse, pues sí, sin duda, como el espacio de encuentro principal de una comunidad en esta ciudad, en este país. Vamos a esta cápsula y regresamos en un momento aquí a los 41 tropiezos del heteronorma en México. La Semana Cultural Gay, hoy, Festival Internacional por la Diversidad Sexual, ha marcado, en palabras de Teresa del Conde, un parteaguas dentro de la evolución del arte contemporáneo en México. Al mismo tiempo, su propia historia y desarrollo refleja los distintos momentos de la lucha del colectivo LGBTIQ en los últimos 35 años, desde la lucha por la visibilidad y contra la persecución, pasando por la pandemia del SIDA, hasta la representación e inclusión de las distintas identidades que conforman a la diversidad sexual. Figura icónica y fundamental de este Festival de Arte Contemporáneo fue José María Covarrubias, la Pepa. Mana Rabiosa, fundadora de la semana, quien a punta de tenacidad pura abrió un espacio en la agenda cultural de la Ciudad de México, no solo para las artes plásticas sexodivergentes, sino también para otras expresiones culturales como el teatro, la danza y el cine, que reflejaran, retrataran o problematizaran temas propios del colectivo LGBTIQ. Apelando a la solidaridad dentro de la comunidad, hacen falta muchas manos con muchas manos, y dentro del gremio artístico, Covarrubias tejió una red de apoyo y participación que desbordaba a la comunidad LGBTIQ e incluía a reconocidos artistas cis heterosexuales. Grandes nombres como Nahum Senil, Colectivo La Cebra,
Francisco Toledo, Reinaldo Velázquez, Armando Cristeto, entre otros, se dieron cita a lo largo de estos 35 años en el Museo del Chopo y en sedes alternas cuando el primero estuvo cerrado por remodelación, para formar parte de esta muestra que rebasaba la vocación museográfica o curatorial para convertirse en un gran punto de encuentro, pionero en la ciudad y en el país, para toda una comunidad que hasta entonces no contaba con estos espacios. A su vez, la semana convocaba a mesas redondas, discusiones, cátedras y presentaciones de los más variados temas, con el fin de ejercer no solo la libertad de expresión, sino también la capacidad de crítica y discusión pública. Salvador Iris, promotor cultural y amigo del programa, empezó a participar en la semana como una de las manas que echaba la mano y quien poco a poco se fue convirtiendo en pieza clave y fundamental de la conceptualización, planeación y organización del festival, hasta que, después de la muerte de Chema Covarrubias, tomó las riendas de la semana en 2008 por invitación de Juan Carlos Bautista, Víctor Jaramillo y Carlos Monsiváis, miembros del Círculo Cultural Gay, el colectivo que había fundado Covarrubias. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México, platicando con Salvador Iris sobre la Semana Cultural Lésbico Gay. Sin duda, un tropiezo importantísimo para el heteronorma en este país. Recordaba una frase que escribió Carlos Blas Galindo a propósito de la semana, donde dice que es un triunfo sobre la hipocresía y un triunfo sobre las tinieblas. Y platicando ahora fuera del aire, recordábamos justo lo que significaba para nosotros ir por primera vez y comenzarnos a volver asiduo de este espacio en el Chopo. A mí me tocó ir a una proyección cinematográfica, fue mi primer acercamiento, a ver Som, una película de Tom Cullen que anunciaba el nacimiento del New Queer Cinema americano. Digo que me pareció, bueno, verdaderamente sorprendente, no solamente la película, sino verla en ese contexto, escuchando los gritos de la gente en la fila, viendo por primera vez a José María Covarrubias en ese lugar, viéndolo en ese espacio. Y quisiera centrarme un poco en eso, en la presencia de un personaje como José María, como la Pepa, ¿no? Este personaje que era un ave de tempestades, un hombre absolutamente polémico, difícil, tremendo. Bueno, a la vez yo lo adoraba, la verdad es que debo confesar que yo lo amé muchísimo. Creo que es el primer hombre que me dio un beso en la mejilla públicamente y eso no se me va a olvidar nunca porque fue uno de los grandes shocks de mi vida que alguien me diera un abrazo y un beso en el Chopo. Y quisiera que nos centráramos un poco en él, en José María. José María para mí es el más grande promotor de la cultura LGBT, creo, de Latinoamérica, ¿no? Muchos artistas, me atrevo a decirlo así, ¿no? Le deben parte de su carrera a José María, ¿no? Un hombre obstinado, muy obstinado, difícil, con Obstinado es una palabra muy amable para su terquedad. Sí, terco creo que era la palabra, con claros oscuros, muchos claros oscuros, ¿no? Pero también que logró muchísimo, ¿no? Justo ahora que salgo y veo galerías con temas LGBT, espacios, festivales, eventos, digo, manita, lo lograste, ¿no? O sea, era lo que él buscaba, ¿no? Abrir el espacio, abrir los espacios para que la cultura LGBT estuviera, ¿no? Al alcance de toda la gente, ¿no? Y lo logró, ¿no? Pero Pepe sí era un personaje muy particular, ¿no? Cuando se proponía algo lo lograba a toda costa, le encantaba provocar. Creo que eso me gusta del personaje, ¿no? Y creo que un poco a veces trato de hacerlo. Le gustaba provocar, ¿no? Todo el tiempo. Lo que tú dices del beso, ¿no? Te hablaba en femenino, me encantaba eso. Nunca hablaba en masculino, ¿no? Todo el tiempo. Y un día le pregunté, ¿y por qué lo hace? Y me dijo, nada más para ponerlos en jaque, ¿no? Era increíble el Pepe, ¿no? Y sí, 19 semanas culturales, ¿no? Sin apoyo, pero que no, es sin que justo apoyo. te iba a preguntar, esa parte del apoyo, ¿cómo logra eso la Pepa Covarrubias en un México muy cerrado, muy controlado políticamente, en todos los espacios, también el cultural, con una cultura claramente priista, vertical? ¿Cómo lo logra?
Bueno, de entrada con el apoyo de la universidad, ¿no? Con el apoyo de la UNAM, ¿no? Y por otro lado, pues con la solidaridad. Ay, sí, o sea, la semana también, dentro de otras cosas, es un gran ejemplo de solidaridad LGBT, ¿no? Roberto le tocó, seguramente. Pepe llegaba y te decía, mana, se necesitan muchas manas con muchas manos. Esa era su frase, ¿no? Le encantaba decirle, con muchas manas con muchas manos. Y lo que hacía era pedirle a los artistas el apoyo. Él, además, por otro lado, creo que el proyecto era tan contundente que no había quien se le negara, ¿no? Artistas, como hablábamos, heterosexuales, que ya de otro nivel, iban y participaban de él, ¿no? Y creo que sí, la semana se construyó de solidaridades y eso también es bien bonito. Que hay que decir también que esta figura polémica que encarnaba José María también representó como ciertas polarizaciones dentro del propio movimiento LGBT. Digo, grupos contra grupos, ¿no? Digo, familias que se construían en grupos, digamos, como para hacer, pues, cosas muy opuestas unos contra otros. Y creo que la Pepa justo contribuía también a esta idea de polarización, aunque la semana acababa convertida, digo, porque además, hay que decir, le decimos la semana, pero era un evento que duraba más de una semana, que sigue durando más de una semana. Era un evento por lo menos de un mes y que también era en junio normalmente y que era el prólogo o a veces el epílogo a la marcha LGBT que tradicionalmente se hace en México, como ya lo platicamos la temporada pasada, desde finales de los años 70. Entonces, digamos que la exposición era un poco el acompañamiento de esta marcha, y no solamente la exposición, hemos hablado mucho del arte plástico, pero también en un espacio como la semana concurrían manifestaciones escénicas desde, digamos, el teatro, la danza, posteriormente el cabaret, por supuesto, lo harían también la música, lo haría también, digamos, las conferencias de temas enormemente diversos, así, y por supuesto el cineclub, que a partir del año 90 se convierte también como uno de los ejes principales de la semana. Ahí pudimos ver ciclos completos de Derek Jarman, de Rosa von Prongheim, de Fassbinder, digo, esto que mencionaba el New Queer Cinema, en fin, pues no, o sea, todo lo que pasaba, digamos, como en el año, en junio se concentraba como en ese lugar, ¿no? Era un espacio de sociabilización. Además, también, ¿no? un espacio de ligue también. Por supuesto, o sea, hay que pensar en el contexto, ¿no? Una época en la que no había tantos espacios, donde los únicos lugares donde podíamos sociabilizar eran los bares. No tengo nada en contra, yo soy asiduo de los bares, pero era en ese contexto, ¿no? No había otro, ¿no? Y la semana te ofrecía esa otra opción, ¿no? Es de los primeros espacios para debatir justo agendas LGBT, agendas políticas que tenían que ver con nosotros, abiertas al público, ¿no? No quiero decir con eso que no existieran, sí, pero por lo regular eran en los espacios de los grupos o algo, no, era por primera vez en un espacio de la universidad, donde cualquier persona, sin importar su orientación sexual, podía entrar, alzar la mano y participar de las mesas, ¿no? Sí, la semana representa muchas cosas, ¿no? Y justamente, ¿cómo llegas tú ahí? Porque yo veía una entrevista que hubo un momento fascinante donde narras que vas casi por la calle y que ves un montón de gente y dices, ¿y esta gente quién es y qué está haciendo? Y que le preguntas a alguien y te voltea y te dice, mana, es la semana. Sí. Y que dices que fue uno de los momentos de quiebre de tu vida. Entonces yo te quiero preguntar cómo llegas y cómo transforma tu vida el haber llegado a este espacio. Cambió mi vida por completo. O sea, sí es, yo creo que un parteaguas en mi formación como persona, ¿no? Yo venía de Veracruz, yo soy de Veracruz, ¿no? Un poco en el closet, como muchísima gente que viene en los estados. La realidad en los estados hasta el día de hoy no es la misma de la Ciudad de México, ¿no? Entre el closet y no, un poco encontrándome. Vivía en Santa María la Ribera, pues una tarde de domingo, no se me olvide, era un domingo, caminando por la colonia, ¿no? Veo un montón de gente afuera del Chopo, pero gente muy particular, ¿no? Dicen que la sangre llama, entonces yo decía, ahí hay algo como que para mí, ¿no? Y entonces me acerqué, pero era muchísima, no tienes idea, o sea, también esa es otra cosa. La semana convocaba cantidades. Sí, las filas de Enrique González Martínez eran inmensas. Ajá, llegaban inmensas. hasta Insurgentes, Sí. ¿no? Era una cosa impresionante. Entonces llegué y me acerqué, me acuerdo, personaje chaparrito, ¿no? Vestido de negro, fumando eternamente. Ajá, afuera del museo. Me acerqué y le pregunté, ¿qué está pasando aquí, no? Porque tanta gente y me dijo, es la semana, mana. No, y yo le dije, ¿qué es la semana? Y bueno,
tú te lo imaginarás cómo se puso. ¿Cómo que no sabes qué es la semana? ¿No? Dije, no sé, le explico, vengo de provincia, no tengo idea. Y ya me dijo, María Isabel. Ajá, Sí. yo así con mis Simplemente cartones, ¿no? Sí. María. Y entonces le digo, pues no sé, y me dijo, ¿cómo? Te voy a dar un tour, ¿no? Wow. Y entonces entré, vi la exposición, ¿no? Nahum Reinaldo, todo, o sea, impresionante, ¿no? Y luego bajé, ¿no? Al foro del dinosaurio, bellísimo, que era redondo, ¿no? Y que además era todo un ejercicio también porque como era redondo, la gente todos te veían entrar y salir. Entonces, para mí eso también fue un shock, ¿no? Entrar, me sentía expuesto, ¿no? Entonces, entré al foro y me acuerdo que había una mesa en la que se debatía el voto rosa, ¿no? Estaban Juan Carlos Bautista, tengo todo como si hubiera pasado el día de ayer, Juan Carlos Bautista, Arturo Vázquez Barrón, Patria Jiménez, ¿no? Y los moderaba José María, ¿no? Me senté, la escuché, en una mesa de un nivel tremendísimo, ¿no? Además con los nombres era así de... Y luego, para rematar, pues salió la cebra danza gay a bailar. Bueno, yo salí llorando, literal, o sea, suena cliché y todo, pero de verdad yo lloraba, ¿no? Fue un quiebre en mi vida. Por primera vez me sentí orgulloso de ser homosexual, ¿no? O sea, dije, si así somos, pues qué fregón, ¿no? Entonces regresé al día siguiente, ¿no? Y le dije a la Pepa, yo quiero ser parte de esto. Y fue cuando oí su frase de, se necesitan muchas manos con muchas manos. Y empecé a ayudarlo, no era... Ve a dejar la carta, ve a recoger la obra, eso era maravilloso, porque en esa época todavía no habían tantas formalidades de que el seguro, no, era literal ir a la casa del artista, agarrar el cuadro y llevártelo al museo, ¿no? Y conocí muchísimos artistas, bueno, mi vida cambió, tanto que decidí dedicarme a la gestión cultural, ¿no? Bueno, hay que decir que José María está al frente de esta semana hasta el año 2003, que es el evento número 16, si no me equivoco, Sí. en el Chopo. Después de haber publicado el año anterior un libro, el libro de los 15 años, que es un libro muy, muy bello. Digo que por ahí todavía estos catálogos se encuentran, tal vez en internet. Y muere, yo recuerdo estos últimos años también como un periodo muy cuesta arriba de su vida, ¿no? Donde todo era cada vez más y más complicado. Y decide suicidarse en el hotel que está justamente enfrente del Museo del Chopo. Siempre he pensado que esto era una suerte de acto de justicia poética hacia un espacio con el que se sentía profundamente ligado. La vida de José María es poética Sí, en totalmente. general, ¿no? Hay una anécdota justo de su suicidio, ¿no? Que le habla a uno de sus mejores amigos, que era Jorge Sosa, otro personaje bastante importante para la comunidad, fundador de la primera iglesia LGBT, ¿no? La iglesia de la Comunidad Metropolitana. Y le habla para decirle que ya lo había hecho, que ya se había tomado lo que se tenía que tomar y que había dejado su nombre escrito a un lado de la cama y que seguramente se iban a poner en contacto con él para que reconociera el cuerpo, ¿no? Jorge le dice, oye, José María, no trata de persuadirlo, no hagas esto. Cuando Jorge me lo contó, hasta se me enchinó la piel y José María le dijo, Jorge, tú y yo hemos luchado toda la vida por el derecho a decidir. Yo acabo de decidir. En congruencia por nuestra lucha, respeta eso. Jorge dice que se puso a llorar, colgó el teléfono y se quedó ahí, esperando la llamada, ¿no? Es muy poético, de verdad, la vida de José María. Y como tú decías, esos últimos años fueron años muy difíciles para él, ¿no? Nunca quiso vivir de una beca, ¿no? Nunca quiso, era anarquista y congruente, ¿no? En eso, nunca quiso vivir de apoyos ni del gobierno, ni de ningún tipo, porque él, me acuerdo que me decía que era como venderle el alma al diablo, así lo veía él, ¿no? En esa época. Y nunca quiso, entonces no tenía recursos, ¿no? No tenía de cómo vivía un ayudarse. poco del favor de los amigos, ¿no? Exactamente. Pienso mucho en Juan Carlos Bautista y Víctor Jaramillo, ¿no? Que en ese momento eran dueños del Generalito, donde nos encontrábamos muy seguido a comer y que ellos prácticamente lo alimentaron, digamos, como todo ese periodo. Y pienso en ellos también porque ellos fueron muy activos también en la semana y muy activos después del fallecimiento de José María. Cuéntanos un poco cómo este momento de transición, cuando José María deja de estar al frente y luego vas a llegar tú. Bueno, pues justo Juan Carlos y Víctor son personajes fundamentales, ¿no? Bueno, además dueños del Marrakech y Ajá. de célebres empresarios. Y el Generalito, ahorita que dijiste el Generalito, se me yo vinieron casi tantas lloro, historias así. a la cabeza, San ¿no? Ildefonso. San un Ildefonso. lugar Y era un lugar increíble donde se reunía todo el mundo. Bueno, ahí nos conocimos. Ahí tú y yo nos conocimos ahí, exactamente. Imagínate, ¿no? Bueno, muere José María y
y bueno, la semana queda como descabezada porque José María era el eje principal de la Semana Cultural. Y entonces Juan Carlos y Víctor, que militaban en el Círculo Cultural Gay, ¿no? Deciden... Bueno, que creo que no lo hemos dicho, el Círculo Cultural Gay era la organización de José María y también de Jorge Fitzl en ese momento. Exactamente, ¿no? Digo, que era su José pareja, María y Jorge Fitzl, que que era eran su los- pareja, exactamente, fueron los fundadores, del Círculo ¿no? Cultural Gay de la Semana. Para dar nombres, ¿no? Quienes estaban en el... Claro. Juan Carlos Bautista, Víctor Jaramillo, Armando Cristeto, Francesca Gargalo, Reinaldo Velázquez, Nahum Becenil, ¿no? Miguel Cano, ¿no? La gente que conformaba, entre otros, ¿no? Se me van. Yo me acuerdo que Francisco Toledo firmaba a nombre del Círculo Cultural Gay, aunque él no era, pero lo firmaba y así muchos artistas, ¿no? Bueno, el Círculo Cultural decide pues, retomar la semana porque pues, creo que era un evento importante que no había que dejar morir y lo organizan del 2006 al 2008, 2 años, ¿no? Y en ese año, hijo, tampoco se me olvida, porque digo que cambió mi vida, imagínate que es el evento más importante, yo podría decir, de mi vida. Me invitan a cenar Juan Carlos Víctor y Carlos Monsiváis, ¿no? Wow. Que Carlos ahí estaba en el círculo. Era como la mano que mece la cuna, como muchas cosas que hizo en el movimiento, ¿no? Ahí estaba detrás moviendo los hilos, ¿no? Carlos estaba ahí. De hecho, Carlos le puso el nombre a los 16 primeras semanas culturales. El nombre siempre, Pepe iba y Carlos le daba el nombre de la semana cultural, ¿no? Imagínate. Entonces me invitan a cenar y me dicen, oye Salvador, pues tú has colaborado todo este tiempo con Pepe, ¿no? Yo ya había hecho como mis pininos en la gestión cultural en otras cosas, ¿no? Has hecho muchas cosas y pues creo que es hora de que tomes la estafeta, ¿no? Y yo así ¿de qué? Pues de la semana, ¿no? Bueno, imagínate, después de lo que te conté de cómo impactó en mi vida, pues que me digan que ahora yo la voy a hacer. Bueno, yo no me la creía, ¿no? Pero además me tocó, fue curioso porque dije, va, lo asumo, ¿no? Y ellos me dijeron, y aquí vamos a estar, te vamos a apoyar y todo, pero creo que la idea es también cambiar un poco el discurso. O sea, no es que, recuerdo perfectamente que dijeron, no es que no podamos hacerla, o sea, sabemos hacerla, porque la hemos hecho con Pepe, tenemos hasta los contactos, incluso más que tú, pero creo que la idea también es renovar el discurso, ¿no? Entonces, creo que tú nos puedes dar esa que buscamos. Y bueno, asumo la semana en el 2008 y el Chopo se cierra por remodelación. Me tocó así de... No. Sí, de hecho, me tocó colaborar contigo en un evento del Centro Cultural España. Me acuerdo que se volvió como una subsede en ese momento de la semana. Un ¿no? poco con la experiencia que yo traía de esos pininos que te digo que había hecho en la gestión, pues tenía justo estos como contactos en otros espacios y decido, pues digo, no puede dejar de hacerse, hay que hacerla en otros espacios. Y entonces nos la llevamos a Centro Cultural de España, Museo de la Ciudad de México, Museo de la Mujer, que era reciente, ¿no? Y plazas públicas, decidimos sacarla a la calle, ¿no? Y fue increíble. Ahora vamos a platicar un poquito acerca del cambio justamente al Festival por la Diversidad Sexual. Sin embargo, quiero cerrar este bloque, antes de que nos vayamos a una pausa, con una frase que decía José María Covarrubias también, que me resonó muchísimo hoy por la mañana, y que era algo que dijo en los años 90, que era, dicen que los gays somos muy escandalosos, pero después de tanto silencio, creo que el ruido es un síntoma saludable. Así que vámonos a una pausa y regresamos aquí, a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México y estamos hablando de un evento naturalmente de nuestra UNAM, que es la Semana Cultural Lésbico Gay. Y nos quedamos justo en este momento de la historia en el cual el Chopo tiene una remodelación, se cierra y Salvador Iris, que es nuestro invitado del día de hoy, le toca asumir, digamos, como estos años de transición fuera del Chopo, que era el espacio natural de esta exposición. Me venía el nombre también a la mente de Alma Rosa Jiménez, Sí. que bueno, como directora del Chopo fue un personaje, recuerdo mucho como siempre en conflicto con José María,
pero a la vez, o sea, un conflicto que siempre detonaba, digamos, cosas increíbles en Sí, realidad, ¿no? sí. Y a ti te tocó también Alma Rosa. A mí me tocó también Alma Rosa, pero en realidad no, yo no tuve tanto conflicto con, o sea, de hecho No, no Alma Rosa tuve es una mujer conflicto con divina, ella, una mujer además. divina que nos permitió hacer unas locuras tremendas, ¿no? Yo creo que el conflicto con José María era por la personalidad de José María, ¿no? Que José María creo que responde también a una época que, como tú dices, ¿no? Había que ser escandaloso, había que hacer, que era, sin conflicto no funcionaba, no era como el motor para que José María hiciera cosas, y hizo cosas muy grandes a partir de eso. Sí, pensaba también en esto que pasó a principios de los años 90, cuando en un año habían asesinado a más de 20 personas trans en Chiapas y que él visibilizó este conflicto en los medios de una manera tan rotunda que acabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la nacional, justamente pronunciando su primer comunicado hacia la comunidad LGBT, que eso me parece Y notable. donde se utiliza por primera vez la palabra homofobia. Exacto. No, es impresionante. José María hizo muchas cosas, independiente de la semana también como activista. Ese es un periodo muy interesante, ¿no? La denuncia de los travestis asesinados. Así les llamó, ahorita serían personas trans, pero Claro. en esa época así se llamaba, que aparecían en Chiapas, ¿no? Desafortunadamente hasta el día de hoy no se ha aclarado la situación, ¿no? Hace justo un mes me reuní con algunos de los familiares de estas personas que desaparecieron, porque es real, ¿no? Que les quitaron la vida en esa época y todavía no se ha aclarado el tema, ¿no? Es inconcebible que al día de hoy no haya pasado. Ya les comentaremos qué pensamos hacer, porque claro que pensamos hacerlo, no es posible que suceda. Pero bueno, José María denunció mucho, y gracias a él sí se hace la primera recomendación hacia la comunidad LGBT. Una pregunta, es que justo que estamos tocando este tema de crímenes de odio, ¿cómo llega, si es que llega este tema a ser tocado en la semana, el tema de los crímenes de odio? ¿Cómo lo refleja el arte LGBT? ¿O qué tipo de expresiones artísticas se crean para, digamos, para procesar esto que puede ser un trauma colectivo? En particular del tema de Chiapas, la Zebra Danza Gay montó una coreografía bellísima que se llamaba Cuando es muy de noche y ella está muy tomada, ¿no? Que hablaba de las mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual y eran asesinadas, ¿no? En las noches. Era una coreografía bellísima, hecha con puras cumbias, recuerdo, ¿no? Impresionante, ¿no? Con José Rivera al frente. Hay mucha obra plástica que aborda este tema. Me viene a la cabeza Salvador Salazar, ¿no? Hay una en particular muy bella, que es el halo de una Virgen de Guadalupe, donde no hay Virgen de Guadalupe y lo que hay al frente es el cadáver de una persona asesinada, ¿no? Nahum Becenil tocó también en alguna de sus piezas estos temas. Sí se abordó, ¿no? Obras de teatro que hablaban de asesinatos, ¿no? Y de abusos a las personas LGBT. Chava, te toca celebrar los 25 años de la semana, hace 10, ¿no? Y pienso mucho en esa celebración porque fueron las exposiciones probablemente retrospectivas más completas para entender un poco en perspectiva lo que durante 25 años había significado un evento como ese. Cuéntanos un poquito de ese año en particular. Híjole, fue increíble porque lo que hicimos fue eso, lo que tú dices, hurgar en los archivos de la semana. Ahí apareció lo de Chiapas, ¿no? Aparecieron los artistas, algunas piezas muy polémicas para su momento, ¿no? O Santa Bandera de Nahum Becenil fue todo un tema, ¿no? Una pieza donde que es un homenaje a otro pintor, a Enrique Guzmán, que hace Nahum Becenil, donde agarra la bandera y se la mete por detrás, ¿no? Me acuerdo que en su época fue todo un rollo, ¿no? Hasta Gobernación le entró al juego, ¿no? Y otra cosa que nos hizo también meditar esa reflexión de esa revisión fue que la Semana Cultural también ha sido un bastión muy importante para la libertad de expresión, ¿no? Piezas, temas, ¿no? Cosas que tal vez no en estos momentos, común que se vean, en esos momentos la semana las impulsó, ¿no? Contra viento y marea. Y creo que ahí es donde la importancia de la obstinación de José María no toma otro tinte, ¿no? Gracias a esa obstinación, ahora ya podemos hablar de ciertas cosas o presentar ciertas cosas que en esa época no se podían. Esos 25 años fue bien padre porque fue justo recoger anécdotas, temas que incluso confrontaron a José María con su propia comunidad, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Recuerdo en particular
el O Santa Bandera, recuerdo a Melchor, Sí, el performancero, ¿no? modelo Que de pintores. Sí. modelo de Ajá. la Academia de San Carlos, el modelo del Hombre de Fuego, ¿no? Del Hospicio Ajá, Cabañas. sí. No, imagínense que era faquir, pero no se metía las cosas por la boca, ¿no? Entonces, Vamos a dejar a la imaginación. vamos a no, dejar a la mejor dilo. imaginación, ¿no? Sí, Y entonces eso causó cierta polémica, Escozor. incluso dentro de escozor, dentro de la misma comunidad, ¿no? Que decían que no era la manera de representarlo. Pero Pepe siempre le apostaba a la libertad de expresión, ¿no? Al grado que llegó a llevar a los negacionistas del VIH a una mesa. Eso fue una ruptura durísima. Esa fue la con una ruptura parte del más movimiento. dura con la comunidad, porque la comunidad lo tomó como una traición, ¿no? Y él no, al contrario, él lo que quería era que llevarlos para que la gente los cuestionara, ahí los desarmaran. Ahí. Sí, a los negacionistas del VIH. A los negacionistas del decirlo, VIH. digo, que así de fue un abiertamente. movimiento bastante Claro. fuerte en su momento, ¿no? Pep, imagínate hasta dónde llevaba él su compromiso con la libertad de expresión, que llevaba estos temas, ¿no? NAMLA, otro tema, ¿no? Una asociación internacional muy polémica a favor de las relaciones consensuadas entre mayores y menores. Tuvo una mesa con NAMLA en la semana. Otra ruptura, ¿no? Con el movimiento. Así, creo que su obstinación por abrir temas y debatir temas que pues, hasta el día de hoy creo que siguen siendo tabú, ¿no? Lo llevó a confrontarse y a cerrarse muchas puertas también. Sobre eso, una pregunta que tiene que ver con la vigencia. ¿Tú crees que ahora que estás de manteles largos, porque ya si son 25 más 10, pues ya queda muy claro que estás de aniversario, ¿tú crees que tiene la misma vigencia y la misma capacidad de, digamos, de interpelar, por ejemplo, a las juventudes LGBT contemporáneas que la que tenía hace 10, 20 o 30 o 35 años? La vigencia sí, porque los temas siguen. Desafortunadamente sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo discriminación, siguen surgiendo temas y siguen surgiendo también identidades. Eso es bien padre, ¿no? Un poco lo que tú decías en esta transición de por qué. Siempre me preguntan, ¿por qué dejó de ser Semana Cultural Lésbica Gay y se convirtió en Festival de Diversidad Sexual? Pues porque ya no era solo lésbica gay, ¿no? Porque las identidades que ellos tuvieron, porque ellos estuvieron todo el tiempo, no empezaron a decir, ¿y yo? ¿Y yo dónde estoy? ¿No? Aunque estaban en el programa, pues no se nombraban y lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces era de, ¿yo dónde estoy? Ahí es cuando decimos ponerle diversidad sexual. No quisimos usar los acrónicos porque decíamos, bueno, cada año vamos a tener que aumentarle una, porque cada año surge una nueva identidad. Creo que en eso está la vigencia, ¿no? En darle visibilidad a estos nuevos discursos, a estas nuevas identidades y a estas nuevas problemáticas, desafortunadamente, ¿no? Ahí está, por un lado, ¿no? Y pues parece mentira, pero la censura sigue estando presente, ¿eh? Hay instancias que hoy día, instancias del gobierno, y sí lo digo, instancias oficiales que se encargan de promover el arte y la cultura, que te dicen, hijo, no, eso de ninguna manera puede estar en este espacio, ¿no? Al día de hoy, creo que en eso estriba la vigencia del espacio. Un día me dijeron, ¿y cuándo crees que el festival ya no? Dije, pues cuando se acabe la homofobia. Y entonces me dijeron, uy, entonces tiene largo camino para recorrer el festival. Le dije, pero por supuesto que sí, ¿no? Por otro lado, pues creo que el objetivo, sí el principal, está cumplido, ¿no? Ahorita arte y cultura gay, al menos en la ciudad, hay mucha. ¿No? Hay muchos eventos. Justo veía ahora el programa de Maco, ¿no? Y veía que hay mucha expresión cultural, mucha artista que toca el tema, ¿no? Que lo aborda en el arte contemporáneo, incluso espacios y salones que se dedican ya específicamente al arte marica, le llaman ahora, o al arte queer. Ahí están presentes. Es cuando digo, José mercado, María, lo lograste, mercado, ¿no? claro. Ahí hay un mercado ya, ¿no? Por ese lado, creo que en esa parte ya el objetivo está cumplido, pero en la parte de sensibilizar y seguir visibilizando las problemáticas, todavía hay mucho por hacer. Salvador, ya que hablas un poco de la actualidad de la semana y en dónde estamos, hay la percepción también de que el Chopo en estos primeros años era un espacio que prácticamente todo el museo, el Foro del Dinosaurio que ya mencionamos, todo estaba dedicado a la semana. Y hemos sentido también como una suerte de confinamiento dentro del propio espacio geográfico del Museo del Chopo hacia la exposición plástica de la semana. ¿Lo ves así? Si yo ahí sí lo debo de Ni decir modo, literal, Chopo, ¿no? Ni modo. escúchanos, por no, favor. creo que sí. Se ha ido reduciendo el Ajá. espacio, ¿no? Entiendo también que no es el mismo museo, ¿no? De los 80, que no estaba dividido, pero
Pues sí, ahora estamos en una galería chiquitita hasta arriba, ¿no? Cuando creo que deberíamos de estar en un espacio Eso más no suena grande, nada ¿no? bien, ¿eh? No suena nada bien, ¿no? Sí, y sí lo digo aquí abierta, en la misma UNAM, no nos gusta, ¿no? Eso sí lo debo decir, no nos gusta, ¿no? Aunque hemos salido, ¿no? Ya el festival no solo sucede en el Chopo, Sí, pero está la Galería José María Velasco. que está sí la tiene un José María espacio Velasco, que ya importantísimo. es una sede, ¿no? claro. Y hemos hecho cosas en el Centro Cultural de España, en el Museo de la Ciudad, incluso hasta en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Pero el Chopo, que es su sede natural, creo que debería de ofrecer un espacio mucho más grande, porque además sí lo hay, ¿eh? O sea, si lo quise es porque sí hay artistas suficientes para llenar ese espacio. ¿Tú crees que se corre el riesgo de que se vuelva una suerte de tokenismo, que por ejemplo que la institución, en este caso la universidad, mantenga ese espacio, pero como para tener una especie de token, de decir sí tenemos un arte LGBT aquí representado en este espacio, pero que al mismo tiempo lo contiene? Porque esta crítica que haces me preocupa, ¿no? De esta sensación de encierro, esta sensación de que no desborda la semana, de que no crece, sino que dices, la siento acotada, ¿no? Parecería una especie de tokenismo de decir, sí estamos haciendo esto porque hacemos esto, pero solo hacemos esto. Sí. ¿Tú dirías que sí? Yo diría que sí. Okay. Ok, fue muy contundente Fue muy la pregunta. no, sí, muy sí. contundente No, la pero respuesta. había que preguntarlo y yo creo que eso muestra que después de 35 años, porque justo ese era mi interés con la pregunta de la vigencia, que seguimos encontrando esta idea de que se han abierto espacios, pero son espacios contenidos, son espacios segregados todavía, tú lo decías, Roberto, de que sigue construyéndose un gueto. Son espacios de cuota, que eso es peor todavía, ¿no? O sea, tú lo decías, ¿no? Sí tengo lo LGBT, pero allá. ¿No? En la sala más arriba del Chopo. Exactamente. donde O sí no tengo lo sube todo el LGBT, pero pues nada más porque tengo que hacerlo para verme incluyente o esto, pero en realidad no me importa, ¿no? O sea, y no hablo solo aquí ya en particular del Chopo, sino hablo en general de todos estos programas LGBT que a veces parece que desbordan en la ciudad, pero que si les rascas tantito te das cuenta que es una especie de cota, ¿no? Nada más es por cumplir, por estar en junio. Curiosamente, además, ¿no? Y ya aquí hablo no del Chopo, sino en general de todo esto que desborda, que a veces parece hasta que es excesivo, ¿no? En junio se llena la ciudad de cosas arcoíris y durante todo el año esos espacios no quieren recibir propuestas LGBT. Entonces, ¿dónde está el real compromiso, no? ¿Dónde está el real cambio? Ahí es cuando te hablaba de esa vigencia que digo que todavía sigue, todavía hay que seguir picando piedra. Está muy polémico ya este punto. No, y me llama la atención porque también hace unos meses recuerdo una publicación donde se pedía que la Semana Cultural fuera patrimonio de la Ciudad de México, ¿no? Digo, que hizo precisamente el que en ese momento era el secretario de Gobernación, en otro tiempo secretario de Cultura. Ajá, José Alfonso Suárez del Real. Suárez del Real. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Salvador. Bueno, se presentó un exhorto, ¿no? Ante el Congreso de la Ciudad de México para nombrar al festival, a la semana ahora festival, patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Yo por un lado creo que es más que merecido porque somos además un ejemplo a seguir, y así lo digo, ¿no? Aunque suene un poco pagado de uno mismo, ¿no? En toda Iberoamérica, de los eventos que mezclan cultura y activismo, ¿no? No hay otro antes de, ¿no? Y incluso hay países como España que nos han dicho, el modelo que seguimos fue el modelo mexicano, ¿no? O Argentina nos los ha dicho, ¿no? El modelo que seguimos es el modelo mexicano. O sea, se reconoce como un modelo que se replicó, ¿no? No solo en el país, sino en el continente para abordar los temas a partir de la cultura. Me parece que era merecido, me parece que José María Covarrubias, como te decía, merece 1 en 1000 homenajes, ¿no? Pero nuevamente te vuelvo a decir, se vuelve parte de una agenda política, se vuelve parte de una cuota, porque pues no volvió a pasar nada, ¿no? Se pusieron en contacto conmigo, platicamos, había como un acuerdo y de repente ya no hay nada. Entonces yo hablo mucho de homofobia institucional por esa parte. ¿Cuál es la agenda hoy, Salvador, del festival? ¿Cuál es la agenda hoy de la semana, en este momento, en el lugar donde estamos? Como yo te decía, creo que la parte de abrir espacios para la cultura LGBT está cubierta. Tal vez no como quisiéramos, como lo dije, ¿no? Pero bueno, está cubierta. Ahí nada más hay que seguir picando para que estas se comprometan de verdad, ¿no? Pero
creo que la agenda ahora está en salirnos de la Ciudad de México, ¿no? Yo ahora lo que quiero es llevarme el festival a los estados, ¿no? Donde parece, si lo hiciéramos, y vas a ver, parece que estuviéramos en la semana de los 80, ¿no? Donde no hay nada. Donde hay lugares donde todavía no hay nada, ¿no? No hay espacios, ni siquiera para sociabilizar, ¿no? Esa es mi intención, ¿no? Llevarme el festival a los estados. Pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. La verdad es que hay una parte de nostalgia en toda esta rememoración, hay una parte muy entrañable de lo que la semana ha significado para una comunidad muy, muy amplia. Y esperamos haber podido traducir un poquitito de esa parte emotiva, amorosa, que tiene un espacio como ha sido para mucha gente, para muchos hombres, mujeres y todo lo que puede existir que ha asistido a este lugar y se ha conmovido ante una obra plástica, ha visto una obra de teatro que le ha cambiado la vida, ha escuchado una conferencia con la cual ha empatizado profundamente, etcétera, etcétera. Gracias por recordar como estos momentos. Gracias, Salvador Iris, por acompañarnos en este momento y sobre todo por sostener un proyecto que tiene que seguir existiendo, que lamentablemente tiene que seguir existiendo y por otro lado sigue construyendo cosas enormemente positivas socialmente. Así que esto fue Los 41 Tropiezos de la Heteronorma en México. Nos vemos por aquí en la próxima emisión. El primer problema con el que se enfrentan las infancias trans tiene que ver con poder explicar a su familia y después pues, a toda la sociedad cómo es su vivencia. Porque si bien es cierto que somos una sociedad conservadora, también algunos avances se han logrado. Hay que decir que algunos, gracias a ti. Y no sé si nos pudieras mencionar rápidamente cuáles son estos avances que se han logrado en este tema en este país. ¿Qué pasa con la educación pública en México? ¿No? Digo, tú lo mencionabas un poquito hace rato, hay incomprensión, hay desconocimiento, digo, hay tal cual ignorancia respecto al tema y probablemente es muy difícil asumirlo, entenderlo, digo, normalizarlo, que es una palabra que detesto, pero que quizás sea la palabra adecuada para ello. Algo muy importante es desmitificar esa parte. El derecho a tener un documento de identidad, a ser respetada con tu nombre, con tu género, en tu día a día, nada tiene que ver con obligar a alguien a modificar su cuerpo. Todo lo contrario, me parece que permite la posibilidad de que la persona se piense y que decida eventualmente qué hacer.